quiero que la candidatura gay se vuelva algo normal y que todos los partidos políticos en el próximo periodo tengan que discutir sobre este tema, ¿verdad? De la necesidad de tener esta representación. Yo creo que es un logro, un intangible que se va a volver muy relevante en el futuro. Enrique Sánchez Carballo fue electo diputado en el 4º lugar por la provincia de San José por el partido Acción Ciudadana. Tiene 41 años, es herediano de nacimiento y periodista de profesión. Es hijo, hermano, tío y es gay. De hecho, es el primer costarricense abiertamente gay en ser electo diputado. Estoy seguro que no es el primer diputado homosexual que hemos tenido en Costa Rica, pero sí es el primero que se lo dijo al electorado como parte de una agenda clara por los derechos de la población LGTBI. Soy Cristian Cambronero y a Enrique lo conocí en mi tercer día de clases en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica en el año 99. Para empezar esta conversación, le conté cómo. Empezamos. Animal con palabras. Hoy es miércoles 27 de junio, que es el mes del orgullo gay, y me acompaña el diputado del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez Carballo, que es el primer diputado abiertamente gay en llegar a la Asamblea Legislativa. Muchas gracias por su tiempo, Enrique. Muchas gracias a vos. Quería empezar contándote una anécdota. Yo entré a la universidad en el año 99, con 18 años. Venía saliendo del colegio, que fue un tiempo en el que básicamente me había dedicado a esconderme, y entraba a la universidad con la incertidumbre típica de quien no sabe exactamente a qué se está exponiendo, a qué se enfrenta, a qué se va a enfrentar en términos de vivir abiertamente su orientación sexual. Recuerdo que la primera semana de clases recibí un curso que se daba en el laboratorio de informática de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Llegué temprano a la clase, un rato antes, y estando ahí en el laboratorio había un muchacho sentado en una de las computadoras. Llegó otro muchacho y se saludaron con un beso y un abrazo. Y a mí me llamó mucho la atención ese momento, porque era la primera vez que yo veía a dos hombres expresarse afecto en público, en un lugar, digamos, no gay, nada menos que la universidad. Y a mí me marcó mucho ese incidente casual, por esa razón, porque era básicamente una muestra que me daba a mí seguridad. Uno de esos dos muchachos era usted, Enrique, en la Escuela de Comunicación. Y le quería contar esto porque se ha hablado mucho de su elección y del hecho de que usted sea el primer diputado abiertamente gay, porque ciertamente representa una gran conquista política. Y sin el afán de restarle mérito a ese logro, yo me pregunto si en un país como Costa Rica el simple hecho de ser gay, de existir gay, o lo que es lo mismo, de no ser más invisibles en todos los ámbitos, no es de por sí un asunto decididamente político. Muchas gracias por la anécdota. Qué bonito. Efectivamente, digamos, tomar la decisión de vivir tu homosexualidad libremente, de expresar afecto a la persona que querés, es un acto político en este país. Es casi un acto de rebeldía, y lo era más en aquellos años en que igual uno entró a la universidad con los mismos miedos, creo que todas las personas entramos. El cambio del colegio a la universidad es ese cambio radical donde uno espera que pueda por fin derribar los miedos y las presiones que vivió durante el cole. No siempre funciona, pero uno espera de que ese espacio de libertad que se convierte en las universidades sea un espacio en que le permita a uno expresar más libremente la sexualidad. Efectivamente, vamos a ver, en el cole uno aprende a vivir más enclosetado, absolutamente enclosetado. Aprende a mentir. Es una de las cosas que yo descubrí en esa época, que yo me había acostumbrado tanto a mentirle a mi familia, a mentirle a mis amigos, a cambiarle el nombre a las personas,
para no decir el nombre de un hombre, a usar géneros neutros siempre que conversaba. Se vuelve uno experto en hablar sin género para poder ocultarlo. Incluso en los primeros años de universidad, toda la exploración de ir con amigos a bares gays, a los primeros bares gays que íbamos. Íbamos jugando de open minded, ¿verdad? O sea, estoy aquí por curiosidad. Sí. Y es muy jodido porque te das cuenta que es una mentira tras mentira y mentira tras mentira. Incluso cuando tenés alguna experiencia cerca de gente, de tus amigos, en esos momentos que se terminas apretando con alguien en un bar o algo así, todo era parte de la curiosidad y parte de, yo no soy gay, esto es parte de conocer y uno que tiene que estar abierto y no sé qué. Era como la procrastinación de la salida de closet. Exacto, pero de ahí uno de repente se harta, ¿verdad? O sea, un día se harta y dice, puta, es que la verdad, yo tengo literal una doble vida, ¿verdad? Entonces todo lo que yo quiero compartir con la gente que quiero sobre un man que estoy conociendo, sobre una relación que estoy teniendo o algo así, y no lo puedo compartir. Entonces, sus historias siempre están incompletas frente a la gente. Me harté y fue en la universidad justamente, y no fue solo, también fue porque pude encontrar amigos también con los que estábamos en el mismo proceso y de alguna forma fue como una de que toca salir del closet colectivamente, una cosa así, o apoyarnos entre todos, ¿verdad? Recuerdo de hecho que durante su campaña como candidato a diputado usted presentó un spot que era sobre la acción de salir, salir del closet, salir a votar, salir es dejar el miedo, es creer en uno mismo. Recuerdo que decía usted en el video. ¿Cómo fue ese momento, esa salida del closet con la familia, con los amigos? Bueno, la de la U fue un poco más explosiva. Estábamos en un curso de semiótica que daba Carlos Sandoval y un grupo de mis compañeros estaban haciendo el trabajo sobre la semiótica, los símbolos del mundo gay. Entonces íbamos a los bares y todo era un proceso de investigación. Y yo los acompañé, yo no estaba en ese curso, pero yo los acompañaba. Y en ese proceso, una de mis amigas, que a la que ya le había contado, Fabiola, me entrevistó un día y me dijo que si podía grabarme para terminar de entender todo lo que habíamos hecho en la investigación, que tenía muchas dudas. Entonces me entrevistó, me grabó. Obviamente era entre nosotros dos, era para uso de ella, para que yo le diera mis interpretaciones sobre las cosas que ella no entendía de lo que había visto en el mundo gay. Y unos días antes de la exposición que les tocaba hacer a ellos, 2 días antes, yo la llamé y le dije, Fabi, ¿por qué no usas mi grabación? Y ella, ¿qué? ¿Está loco? ¿En serio? Sí, usala. ¿Por qué no pones mi audio en la exposición? ¿Estás seguro? Y yo, sí. Pasó. Lo puso. Ese día me arrepentí todo el día. Cuando yo estaba en el trabajo, el curso era en la mañana. Yo sabía qué estaba pasando en ese momento. Y yo estaba, qué putas, ¿verdad? Yo quería agarrar, no, detengan eso, no lo pasen, ¿verdad? Me agarró todo el miedo del mundo en ese momento. Me cuentan que salió el audio y que fue el rumor por todo lado, como la noticia del día. Sí, fue la noticia. Yo no quería llegar a la U después, entraba a la 1, no quería entrar. Yo los llamaba, alguien espéreme afuera, alguien espéreme fuera de la U, espéreme en la parada de buses para no entrar solo. No se pudo, no eran épocas de comunicación instantánea, inmediata, como WhatsApp o cualquier vara, sino que eran llamadas telefónicas. La mayoría, muchos no tenían un celular o así, entonces era más complicado. Al final entré a la U y efectivamente, bueno, la sensación de entrada fue un poco complicada porque la gente no sabía si saludar o no saludar, si hablar o no hablar, cómo comportarse. Yo no entiendo, o sea, la gente no estaba acostumbrada a una salida de closet así explosiva o masiva y la gente le costaba mucho reaccionar. Después de ahí fue en la U, bueno, la gente que eran mis amigos en ese momento y con los que viví ese proceso siguen siendo las personas más cercanas que yo tengo en mi vida. Siguen siendo mis amigos más cercanos. ¿Cómo fue con la familia?
fue más complejo. Sí, siempre es yo tenía, bueno, en esto que te contaba de cambiar los nombres, ¿verdad? Habían épocas en que yo empecé a llegar tarde o no llegar. Todas las noches o llegaba muy tarde, fin de semana o no llegar, ¿verdad? Estaba saliendo con alguien que se llamaba Mauricio y yo le había puesto Mauren para hablar abiertamente. ¿Verdad? Es que no tenía que tener un nombre para poder hablar en la mesa de la casa de alguien, ¿verdad? De por qué llegaba o no llegaba, ¿verdad? De ahí hubo un cumpleaños mío y se me ocurrió hacer fiesta en la casa e invitar a Mauricio. Entre trago y trago y hice fiesta y demás, de ahí en algún momento, no sé en qué momento, yo pensé que nadie me estaba viendo y decía Mauricio y mi hermana me estaba viendo. Entonces, ahí hubo una escena de mi hermana llamándome al cuarto, tengo que hablar con usted, y haciéndome una escena ahí difícil, que prefiero recordar al día siguiente cuando me volvió a buscar a decirme, mae, perdón, o sea, todo lo que dije ayer yo no estaba pensando, solo me asusté mucho. Entonces prefiero quedarme con ese momento y no con el de la noche anterior. Luego mi mamá no hablaba del tema, no lo mencionaba, pero yo la escuché en la noche, una noche la escuché llorando. Entonces yo no hice nada, escuché que estaba hablando con mi papá y que ella estaba llorando. Y mi papá le decía, ¿por qué está llorando? O sea, ¿qué le pasó? ¿Se murió? ¿Está enfermo? Como si no supiéramos ya, ¿verdad? Mi papá lo trató de la forma más, como lo trató de normalizar mucho la situación. Y después de ahí, pues, en realidad, de varios días de que no se hablaba, o si se hablaba era complicado, ¿verdad? Después fue bastante más fácil con esto con la familia, digamos. O sea, incluso cuando he tenido parejas estables mucho tiempo, en mi casa participa de toda la vida familiar como yerno, como cuñado. Así ha sido en adelante. Y ahora en campaña pasó algo que fue como volver a salir del closet para toda la familia, porque cuando yo decido hacer la campaña utilizando el abiertamente gay como en la campaña, yo tuve que reunir a mi familia, básicamente decirles, voy a hacer esto, puede pasar que a mis sobrinos los jodan en el cole, que los vecinos, o sea, que puede volver a ser como otro momento incómodo. No fue tanto, por lo menos lo manejaron de la forma en que yo ni siquiera me tuviera que enfrentarlo. ¿En qué momento se planteó usted la idea de ser diputado? Cuando empezamos en el partido a poder incidir más en agenda progresista de derechos humanos, básicamente. ¿Empezamos quiénes? Empezamos, o sea, es que veníamos un grupo de gente del sector, digamos, más progresista del partido, cada vez dando batallas para ir avanzando en posiciones. Cuando inicia esta campaña, cuando Carlos me plantea la posibilidad de ser precandidato, yo le pongo algunas condiciones antes de decirle que lo apoyaba. Yo apoyaba a Juan Carlos Mendoza, lo hubiera apoyado si él hubiera sido precandidato, pero él decidió no serlo. Cuando Carlos me lo plantea, yo le pongo algunas condiciones que tienen que ver más con la vida partidaria, pero una de las condiciones que yo le puse es que yo no tengo cara para salir a defender a un candidato que no apoye matrimonio igualitario, no por matrimonio, sino por un tema ya de dignidad, de igualdad, de derechos. O sea, si hemos avanzado en el partido tanto a que haya una declaración de la Comisión Política y de la Comisión de Estudios y Programas a favor de matrimonio igualitario, yo no puedo, en la cual yo participé para que eso sucediera, yo no puedo ahora defender una posición diferente. Habíamos avanzado tanto, tenemos un candidato que hablaba por primera vez en la historia del partido de matrimonio igualitario, teníamos un pronunciamiento de la institucionalidad, teníamos un bloque progresista bastante grande en la Asamblea Nacional y en las estructuras partidarias, ve que uno dice ya no me toca delegar más, ¿verdad? ni tratar de apostar por alguien más, sino que de repente ya le toca a uno decidirlo, y lo decidí muy poco tiempo antes de la elección. En realidad fue máximo un mes antes del proceso de elección de candidaturas que decidí postular.
¿Usted diría que el abiertamente gay fue un asunto determinante para que usted y no otra persona fuera ese candidato a diputado? Porque usted fue propuesto por don Carlos al partido. ¿O fue un tema circunstancial que surge en el camino, que estaba flotando en el aire? No, ¿O fue una decisión más premeditada? fue premeditado. Yo se lo comenté a Carlos. Yo voy a hacer campaña como candidato gay. No me veo yo, además sabiendo que todo el mundo lo sabe, todos los colegas periodistas lo saben, que no me puedan hablar de ese tema. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo no me veo en esa situación, entonces le dije que lo iba a hacer así y que además era una reivindicación que iba a explotar, que iba a utilizar. Eso era una reivindicación de llegar a un nivel más avanzado de la visibilidad, que es una herramienta en la que hemos estado defendiendo históricamente como una forma de crecer en derechos. Carlos decide postularme él porque en una conversación hablamos de que yo le dije, yo lo que no quiero es exponerme a que la discusión sobre la elección de las candidaturas sea una discusión sobre el candidato gay o otro que no sea gay. Uh-huh. Carlos toma la decisión de ponerme él porque era una forma de no exponerme y de no exponer la agenda, porque si no la discusión sobre esa agenda hubiera empezado mucho tiempo antes en el partido y se hubiera polarizado mucho tiempo antes. Pienso ahora, volviendo al tema familiar, con la madurez, que uno se da cuenta de lo afortunado que fuimos en nuestra generación de haber contado con el amor y apoyo de las familias, con sus matices en ese momento traumático de la salida del closet, que creo que es traumático para quien la ejerce y para su entorno inmediato. Porque en el camino, como gay, uno conoce historias muy distintas y muy dolorosas. ¿Usted considera que eso ha cambiado sustancialmente, al menos en ese aspecto particular, la familia, el salir del closet? ¿Lo tienen ahora un poco más fácil los muchachos y las muchachas homosexuales? Puede ser que sí, puede ser que haya una mayor, el proceso de visibilidad que ha habido en los últimos años y la discusión pública de la agenda LGBTI o de los temas de las personas LGBTI y de la misma discriminación, que la gente logre cuestionarse a sí misma acciones en las cuales está siendo homofóbica o discriminando y no se da cuenta, ¿verdad? Sí facilita un poco el proceso en la generalidad, ¿verdad? De la salida del closet o de las familias. Eso que vos viste en el 99, o más besándose en un lugar, ahora no va a la U y lo ve todo lado, ¿verdad? Ahora ocurre en el centro de San José, sí, afortunadamente. En muchos lugares. Entonces, sí hay, pero eso no nos tiene que quitar de vista que hay personas que la siguen pasando muy mal. Correcto. Entonces, aunque hay avances en la generalidad, no se puede abandonar la lucha de la visibilidad y del respeto a las personas, y no discriminación, incluso en los senos más cercanos como el familiar, porque hay personas que la siguen pasando muy mal. Hace poco fui a algunos lugares fuera del GAM porque nosotros en esta burbuja, ¿verdad? Donde ves una pareja en San José, en la U montones, en este universo que nosotros vivimos de Escalante y demás, es muy común. Fui a San Carlos a reunirme con un grupo de personas LGBTI de San Carlos. Lo más impactante de la reunión es que no hay una sola foto. Fue una sala cerrada, nadie tomó fotos, nadie informó nada, nadie etiquetó a nadie, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que se sentía ahí, o sea, miedo. Ni en las reuniones de Juan Carlos Bolaños había tanta discreción, porque de todas hay fotos. Sí, exacto, eso fue así, es muy curioso. Luego en Quepos también conocí un grupo que me gustó mucho, porque ellos dicen, nosotros hemos sido siempre un lugar de turismo gay, mi Manuel Antonio, pero no estamos organizados. La gente gay que vive acá, como colectivo, solo recibimos gente gay como turista. Entonces me contaron el proceso que después de las elecciones decidieron organizarse, crear un grupo e incluso van a participar en el Pride como colectivo de Quepos, ¿verdad? Y esas decisiones de la gente fuera de la burbuja protegida en la que vivimos son muy importantes, porque entonces vas a empezar a generar
esa posibilidad de una salida de closet o de una vivencia de tu homosexualidad más libre en todo el país, en lugares donde puede ser más complicado ahora también. Enrique, yo he notado que dentro de la gente gay existen como dos visiones, no necesariamente antagónicas, a veces conviven. Una, la de quienes se frustran ante los retos y las luchas que aún están pendientes, que indudablemente son muchos, y la de quienes sienten que son muchos también los logros que ya se han conseguido aquí en nuestro país. ¿Cuál es su perspectiva sobre el avance de los derechos propiamente y la normalización para las minorías LGTBI? ¿Dónde estamos parados? Yo creo, me fascinó el nombre del libro que presentó Diego Pérez hace unas semanas, que se llama Imparables. Para mí esa es la palabra que define lo que ha pasado y lo que va a pasar. Efectivamente, la historia de nuestros derechos está cargada de episodios de dolor, de episodios de discriminación, de violencia, pero eso nunca nos detuvo. El odio nunca nos detuvo y hemos logrado avanzar significativamente. La verdad es que en Costa Rica, si se pone incluso en comparación con otros países de la región, estamos atrás de algunos, pero también estamos bastante más adelante que otros. Hoy hay muchos derechos que hace unos años, cuando presentamos el primer proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, cuando decíamos vamos a pedir poquito para ver si acaso, ¿verdad? Cuando presentamos sociedades de convivencia, correcto, por ejemplo. Hoy la mayoría de los derechos que estaban contemplados en sociedades de convivencia ya están garantizados por decisiones administrativas o judiciales. Es un avance que hoy un proyecto como eso ya esté obsoleto y que hoy la discusión sea a partir de la igualdad plena de derechos, matrimonio igualitario, que la Corte haya fallado, que la única manera de garantizar igualdad plena de derechos es por medio de la figura del matrimonio igualitario. Son avances también que el Pride sea una celebración y un evento nacional donde ya no es los colectivos participando, la gente gay, sino donde vas a ver personas de gobierno, diputados y diputadas, empresa privada, o sea, un montón de actores nacionales que se vuelven aliados porque reconocen que las sociedades modernas, la sociedad del siglo XXI, si algo la debería definir, que eso cuesta mucho siempre definir qué significa, pero si algo la debería definir es que las personas puedan ser más felices, y la forma de ser más felices es vivir su libertad plena, una plenitud de derechos. Para la gente no solo heterosexual, sino también homosexuales que han tenido la suerte de no sufrirla, la discriminación contemporánea, ¿de qué formas se manifiesta? ¿En qué ámbitos? Porque para mucha gente la discriminación es un abstracto que cuesta mucho ejemplificar en acciones concretas que las personas sufren en el día a día. Hoy por hoy, ¿cómo se manifiesta en Costa Rica contra la gente LGTBI? Yo creo que una cosa particular es que las personas gays nos acostumbramos a ser doblemente buenas en cada cosa que hacemos. Y tenemos que esforzarnos por ser mejor hijo, mejor sobrino, mejor hermano, mejor diputado, mejor lo que sea, para que es una forma de que no se note la diferencia. De que como si hubiera algo que compensar. Exacto, como que tienes que compensar algo, pero entonces es como una cosa que uno tiene interiorizada de que tiene que compensar eso. Entonces para compensar eso tiene que ser doblemente bueno en cada cosa que hace. Luego en la práctica existen discriminaciones muy fuertes para las personas trans en el acceso el acceso casi que todos los derechos, desde salud, seguridad, justicia, empleo. El nombre, para empezar por el principio. Para empezar tu identidad, ¿verdad? Correcto. Claramente en las escuelas, lugares de trabajo, sigue habiendo formas de discriminación, por ejemplo, le doy a tienes todas las mismas capacidades que esta otra persona, pero usted es muy loca, entonces no, mejor a vos no, ¿verdad? No te doy el ascenso, no te doy este puesto determinado, ¿verdad? Ese tipo de cosas son comunes, nosotros las escuchamos acá, historias de ese tipo muy, muy frecuentemente. Y por supuesto el bullying permanente que existe a pesar de los esfuerzos por combatirlo en las escuelas y colegios, eso es todavía algo en lo cual hay que avanzar. Animal con palabras. Esto es Animal con Palabras. Converso con el diputado Enrique Sánchez Carballo aquí en la Asamblea Legislativa. Enrique, esta semana se conoció
un nuevo criterio de la Procuraduría General de la República sobre el proyecto de ley 19852, conocido como matrimonio civil igualitario, y que señala el criterio que el Poder Legislativo ahora está supeditado inexorablemente a lo definido por la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Legislar en otro sentido sería contradictorio con el criterio de la Corte, dijo usted esta semana. Sin embargo, una asamblea con 14 diputados evangélicos neopentecostales, 17 socialdemócratas, pero no necesariamente progresistas, y 9 socialcristianos, más cristianos que sociales, ¿qué posibilidades reales tiene el proyecto del matrimonio civil igualitario? El matrimonio civil igualitario va a ser una realidad. Eso es por tesis de principio. Eso va a ocurrir. Yo creo que va a ser más rápido por medio de la sala constitucional. Eso sí es muy probable que las acciones que tiene la sala en este momento sean los que más rápido determinen la discusión. Aquí nosotros estamos con el proyecto en la Comisión de Derechos Humanos. Lo vamos a hacer avanzar todo lo que podamos, pero sería absurdo negar que una votación en este momento de un proyecto de ley de ese tipo sería perderlo. Claro. Ahora, uno tiene que tomar la decisión de cuánto, de si eventualmente uno quiere someterlo a votación y que se pierda y se presente otro y se vuelva a perder y sigamos en esa lucha porque así funciona, ¿verdad? El voto de las mujeres duró 60 años y entre 60 años hubo como 8 proyectos diferentes para aprobarlo. Claro, y cada una de esas discusiones es un gran aporte social en términos de discusión. A mí me interesa mucho que se abra la discusión, ¿verdad? Porque la discusión acá se ha concentrado en espacios de colectivos o en las iglesias o en espacios, pero no el debate nacional que tiene que incluir a la Asamblea Legislativa no se ha dado. Entonces esa discusión yo quiero que se abra. Yo sí veo que a partir de este pronunciamiento de la Procuraduría, el que ya le envió a la Sala Constitucional la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, todas coinciden en algo. La opinión de la Corte es vinculante. Y el Estado tiene la obligación de aplicar el control de convencionalidad y garantizar el matrimonio igualitario. Es decir, para mí en este momento, aplicando control de convencionalidad en Costa Rica hay matrimonio civil igualitario. Y la sala solamente tiene la opción de ratificarlo o tendría que ponerse muy creativa para encontrar una resolución que contradiga a la Procuraduría, al Tribunal Supremo de Elecciones y a su misma jurisprudencia en relación con la Corte. No sé si ponerse muy creativa solo en ese aspecto, porque ya se han puesto muy creativos en retrasar todo lo posible en la decisión, porque usted me dice que probablemente la ruta más rápida es la Sala Constitucional, pero por ejemplo el caso de Yasmín Elizondo y Laura Flores Estrada, su acción de inconstitucionalidad está pendiente desde el año 2016. Y hay 2 acciones pendientes del 2013 y del 2015 respectivamente. Estamos hablando de más de 5 años esperando justicia pronta y cumplida, que es una cosa alucinante. ¿Cómo hablar de que va a ser más rápido a través de la Sala Constitucional? Lo que pasa es que el universo es diferente del 9 de enero en adelante. Del 9 de enero de este año atrás estamos en un universo jurídico completamente diferente. Y la Sala no puede ignorar que si no resuelve estas acciones, lo que estamos exponiendo al país es a una condena de la Corte. Es decir, cualquiera de estas personas, si la Sala no lo resuelve pronto, puede acudir a la Corte a partir de la misma opinión consultiva y ya sería otra vez la Corte diciéndonos lo que tenemos que hacer, pero ya no como opinión, sino como condena. Entonces, mi esperanza es que precisamente se entienda que esa opinión de la Corte modifica por completo el universo en el que estábamos y que la Sala ahora sí tiene que obligadamente resolver pronto, porque si no, efectivamente vamos a estar, lo que va a ocurrir es eventualmente una condena de la Corte y como pasó con fertilización in vitro, básicamente. Sí, yo estoy seguro que el resultado va a ser positivo tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde. Sin embargo, hay como 2 caminos posibles, ¿verdad? Uno es el sencillo y el razonable y el otro es largo y doloroso, que fue el caso de la fecundación in vitro. Esperar una condena y aún así el Estado se tarda años en hacer efectivas las disposiciones que emanan de esa condena. Sí, o sea, yo creo que hay que mantener la presión ahí, ¿verdad? O sea, en este momento, considerando
ese estado en que estamos hay que mantener la presión sobre la sala y sobre la Asamblea Legislativa, porque son las dos rutas, hay que mantenerlas presionadas de parte de las organizaciones. Porque además es probable que a partir del pronunciamiento de la sala sea la Asamblea la que le toque legislar en acuerdo a esas disposiciones. La sala puede derogar, ¿cierto?, la sala podría... algunas normas, pero... Ajá, o podría no resolver, ¿verdad? Y dejarnos a la Asamblea otra vez con la tarea, como lo viene haciendo desde 2006, básicamente, con todos los recursos que los que ha resuelto. Pero yo sí creo que la sala sabe que hoy no puede hacer lo mismo como si no existiera la opinión consultiva. La opinión consultiva cambia por completo el universo en el cual se está moviendo esta discusión jurídica. Como te decía, para mí ya aplicando el control de convencionalidad en el país, en Costa Rica existe matrimonio civil igualitario desde el 9 de enero. Ahora la sala tendrá que resolver esos recursos. Lo que dice la Procuraduría en este documento que nos envía nosotros estamos inexorablemente ahora dependientes de esa opinión consultiva, o tenemos que legislar en esa dirección, pero los procesos políticos aquí tardan un poco más, pero yo creo que sí va. Vamos a ver, tengo la esperanza de que con la presión necesaria de la ciudadanía para resolver, ojo, esto no estoy hablando de interferencia de poder ni de presión indebida, es presión exigible, como decías, justicia pronta y cumplida. Presión social absolutamente legítima. Creo que en este asunto todos tenemos nuestra propia opinión, pero quiero escuchar la suya. ¿Cómo explicaría el por qué resulta tan importante para la población LGTBI el matrimonio igualitario? ¿Por qué ese es el gran tema y la gran lucha? Porque es la culminación de una lucha por igualdad de derechos, por una parte. Es decir, cualquier otra figura que no sea el matrimonio civil igualitario crea ciudadanías de segunda categoría. Entonces, lo que nosotros no aceptamos es que nuestras relaciones de pareja tengan una categoría diferente a las relaciones de pareja heterosexuales, y que además no tengan, por tanto, la misma protección jurídica esas relaciones, protección de los bienes, protección patrimonial, protección de la pareja en temas de salud, etc. Es decir, esa es la exigencia de una protección igual que tiene cualquier pareja, cualquier familia costarricense. Volviendo a la Asamblea, pienso si al proyecto de ley marco contra toda forma de discriminación, racismo e intolerancia le espera una suerte parecida a ese limbo en el que probablemente quedaría matrimonio igualitario aquí en el Congreso. Porque recuerdo que Restauración Nacional dijo que de ganar la presidencia de la República, una de sus primeras acciones era derogar el decreto ejecutivo firmado por el presidente Luis Guillermo Solís contra la discriminación. ¿Qué futuro le espera a esa ley marco contra la discriminación? Bueno, nosotros lo tenemos listo para que queme, lo que se llama aquí quemar el segundo día de mociones, ¿verdad? Que es avanzar en comisión, avanzar el proceso en plenario. Así lo dejó la administración anterior, bastante avanzado. Era otra coyuntura, claramente, ¿verdad? Y el proyecto se puso en visibilidad ahora a partir de la comparecencia del defensor. Entonces me imagino que todo el mundo debe estar ahorita revisándolo en detalle, a ver qué es lo que realmente trae. Vamos a ver, es que no hay ninguna justificación para que ningún partido político se oponga a un proyecto de ley que justamente lo que hace es resolver un reclamo que todos han venido teniendo, ¿verdad? Porque lo que dicen muchos partidos es, aquí se priorizan los derechos LGBTI, pero no se habla de la discriminación por religión. Bueno, ahí está. Correcto. Pero no se habla de las personas con discapacidad, ahí está. No se habla de las personas afrodescendientes, ahí está. Ahí está absolutamente todo. Es un proyecto de ley que permite prevenir primero, porque tiene un gran énfasis en la prevención, pero también sancionar las discriminaciones de todo tipo. Todas las personas nos tenemos que ver reflejados en alguna frase de ese proyecto de ley. Correcto. No hay forma de no hacerlo. Entonces, si uno se opone a ese proyecto, lo que está diciendo es yo no quiero ser discriminado, pero no me importa que discriminen a otros. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que llevar la discusión para que efectivamente o los diputados y diputadas no puedan no apoyar este proyecto, o que si no lo apoyan sea
siendo abiertamente discriminatorio, ¿verdad? O sea, que no traten de esconder que hay un afán discriminatorio detrás de no apoyar este proyecto. El problema es que ya lo han sido. Y el problema es que ese afán, al menos durante la campaña electoral, quedó absolutamente demostrado más de forma explícita. Pero constantemente dicen que no, ¿verdad? Entonces eso es, o sea, constantemente se dice, no, yo no quiero discriminar a nadie, yo solo creo que, ok, si no, o apoyamos este proyecto o abiertamente estás queriendo discriminar a un sector de la población. Porque estoy seguro que hay mucha gente que, a ver, ni siquiera es una suposición, ya ocurrió. Hay una moción sobre ese proyecto de Alexandra Loría, donde en el artículo 4, que es donde define todas las condiciones por las que puede existir discriminación, y propone eliminar la palabra orientación sexual de ese artículo. ¿Qué significa eso? Es, ok, luchemos contra todas las discriminaciones menos contra esta. Entonces, si lo vamos a llevar ahí, así va a ser, ¿verdad? O sea, hablando abiertamente de que usted está queriendo discriminar a una población. Increíble. ¿Cómo ha fluido hasta ahora bueno, usted preside la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo ha fluido hasta ahora la dinámica en la comisión? Bueno, el inicio, tuvimos que adoptar varias mociones en el proyecto de matrimonio igualitario, que fueron rechazadas porque eran mociones que teníamos de la administración anterior. Empezamos el proceso de votar consultas. Hubo unos pequeños raspones ahí al inicio, ¿verdad? Porque no... Vamos a ver, lo que pasa es que yo no voto a favor de la consulta a la Alianza Evangélica y a la Conferencia Episcopal. Lo justifico. Yo creo que la discusión jurídica de los derechos humanos tiene que dejar de ser una discusión religiosa. Yo sabía que iba a perder esa votación, pero justifico mi voto, voté en contra y se aprobó esa consulta. En represalia, las compañeras votan en contra de una moción de consulta a las organizaciones que han trabajado derechos humanos, pero también organizaciones empresariales que tienen agendas de inclusión como la Cámara de Comercio Diversa o la Asociación Empresarial para el Desarrollo y otras. Eso provoca una discusión fuerte entre los diputados y diputadas que tenemos ya fuera de acta, ¿verdad? Donde yo les planteo esto. O sea, es un muy mal inicio. Es un mal inicio de la discusión, cerrar la discusión, ¿verdad? Evitar que todos los actores se pronuncien. Yo les dije, es que yo sé en qué condiciones estoy. Entonces, cuando yo digo, no es que yo tenga prisa en que esto se vote mañana, porque yo sé dónde estoy, soy realista. Pero sí tengo prisa en que se abra una discusión lo más abierta, amplia posible. Entonces yo espero que así como tienen los votos para traer en audiencia a todas las iglesias que quieran, aporten los votos para traer en audiencia a todas las organizaciones, a las familias homoparentales, a cualquier persona que esté directamente afectada por la ausencia de esa protección que garantiza el matrimonio. Bueno, ahí después ya se aprobaron, ¿verdad? Después de esa discusión se lograron aprobar las mociones, ya se van a hacer las primeras consultas, pero además muchas han estado llegando de forma oficiosa y eso es muy positivo, que la gente esté atenta a la discusión y que esté enviando su posición sin necesariamente ser consultada. Así llegó la de la Procuraduría, por ejemplo. Nosotros no habíamos aprobado una consulta a la Procuraduría. Ellos están respondiendo a una consulta que le habían hecho desde el 2016, cuando el proyecto ni siquiera estaba en la Comisión de Derechos Humanos. Y en el plenario, en el día a día, ¿cómo ha sido esa convivencia entre las fracciones? Bueno, hay aquí más allá de este tema o de los temas que sí polarizan la discusión, ¿verdad? Ya cada vez que en el plenario se toca un tema relacionado con derechos humanos hay alguna polarización importante. Más allá que eso, yo creo que hay como dos tipos de liderazgos hay algunos de todas las fracciones que están, digamos, que podríamos decir ahorita de oposición, que reconocen que la ciudadanía quiere otro tipo de ejercer la política, como oposición también. O sea, una posición constructiva, responsable, que sí haga control político, que sí exija rendición de cuentas, pero que también apoye cuando algo tiene que avanzar. Correcto. Que sea una posición constructiva.
hay otros que no, y que a mí me da la sensación de que no entendieron los mensajes del último periodo electoral y de alguna manera han querido reproducir las prácticas. Estamos hablando de todos los partidos. De todos los partidos. Estoy hablando de liderazgos particulares que quieren reproducir esas prácticas de la política, de una oposición irresponsable, de una oposición que todos los partidos se han hecho, ¿verdad? O sea, no es que el PAC cuando fue oposición hizo todo bien, no, también hizo oposición irresponsable en algunos momentos. Pero que uno lo que tiene que hacer es reconocerlo para no repetir esas prácticas y tratar de hacerlo diferente. Dentro de la fracción de Acción Ciudadana, porque durante la campaña surgieron discrepancias importantes. El tema de los derechos humanos es uno. Y en otros asuntos clave para la agenda del PAC y del presidente Carlos Alvarado, el entonces candidato Carlos Alvarado. ¿Cómo está la dinámica hoy por hoy? ¿Cómo está ese bloque? Absolutamente sólido, absolutamente comprometido y unido. Hemos logrado definir muy bien o aclarar muy bien que hay unas grandes coincidencias que nos hacen estar en el mismo partido político y en las cuales vamos a avanzar los 10 juntos con el gobierno también, que vamos a lograr el Ejecutivo y nosotros avanzar en una agenda común, pero también reconociendo que hay temas en los que no vamos a coincidir y que lo que corresponde es respetar la diferencia. Entonces, no todos vamos a coincidir en alguna agenda de derechos humanos. Okay. Nadie se va a convertir, por tanto, en el vocero en contra de una agenda que además apoya al presidente y que apoya a la mayoría del partido y que apoya a la mayoría de la fracción legislativa. Pero tampoco nadie le va a exigir a otro compañero o compañera que tenga una posición obligatoriamente tiene que tomar una posición, ¿verdad? O sea, yo creo que ese reconocimiento de las diferencias y respeto a las diferencias es la que nos ha logrado mantener bastante sólidos ahora. Yo creo que va a ser una fracción, si bien es la más pequeña de la historia del PAC, sí va a ser la más sólida y la más coherente en las posiciones. ¿Cómo valora este mes y resto, casi 2 meses, del presidente Alvarado? Yo estoy feliz en muchas decisiones que he tomado, pero más en la forma de la toma de decisiones, ¿verdad? O sea, en la contundencia de la toma de decisiones y la coherencia con lo que él planteó siempre en campaña. Eso me tiene muy feliz. El discurso de gobierno de unidad o el discurso de unir al país sobre las coincidencias, me parece que lo ha ido reiterando con decisiones y con acciones desde la decisión del gabinete hasta las comisiones estas de alto nivel, ha ido reiterando esa vocación de unir al país alrededor de lo que los une. Entonces, más que cosas particulares que uno puede evaluar positivas y demás, yo creo que es el estilo de liderazgo que sí se está evidenciando. Enrique, por razones obvias me interesaba enfocarnos en matrimonio igualitario, en derechos humanos, pero ¿qué otros temas tiene en su agenda para esta legislatura? ¿En cuáles otros asuntos está enfocado usted como diputado? Ok, tengo tres pilares de trabajo. Bueno, el de igualdad, que ya hablamos un poco, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con derechos humanos. El pilar de libertad de expresión y derecho a la comunicación. Estoy impulsando una ley de acceso a la información pública, de transparencia de acceso a la información pública, y una ley de libertad de expresión, que lo que hace, bueno, básicamente es despenalizar los delitos contra el honor y reducir el tiempo de prescripción de las causas civiles, cuando sean civiles, de los delitos contra el honor. ¿Para qué? Para que si a vos por una publicación te amenazan de que te van a demandar, no vivas 2 años con una mordaza de que cada vez que hables de ese tema te pueden concretar esa demanda que te amenazaron, ¿verdad? Ya había un proyecto de ley en ese sentido del diputado Villalta, ¿cierto? Hay uno de José Merino para eliminar los delitos contra el honor. Despenalizar. Y hay uno del último que presentó el último ejecutivo en esa dirección. Los dos tienen positivos, posible que saquemos más bien un texto sustitutivo porque hay unas cosas que no quedaron claras en algunos. Yo, en el tema de acceso a información pública, por ejemplo, hay algunas excepciones. Yo no me veo promoviendo excepciones al acceso a la información pública, ¿verdad? O sea,
Esas excepciones se plantean cuando se habla de que una conversación con WhatsApp es privada, por ejemplo. Pues no es privada. O sea, una conversación de WhatsApp de un ministro, de un presidente, de un diputado, eventualmente es pública, y así hay que reconocerlo. Entonces yo no me veo poniendo esas excepciones. Bueno, entonces ese es un eje, el de libertad de expresión y acceso a la información pública, y el otro es el de innovación. Ese es el que he avanzado menos, innovación y tecnología. ¿Por qué he avanzado menos? Porque yo creo, y es lo que tenemos planteado aquí en la Asamblea, no se ha concretado todavía, que creemos una comisión mixta de asuntos del futuro. Esta comisión lo que haría no estar resolviendo las urgencias de ya, ¿verdad? Sino que podría tener una mirada prospectiva. Incluso hay que plantearse si haría proyectos de ley o no, si lo que haría más es investigación y análisis y discusión sobre temas. Porque nosotros estamos aquí discutiendo que si Uber y taxis en 5 años es irrelevante esa discusión, ¿verdad? O sea, es una comisión que efectivamente haga una visión prospectiva de qué va a pasar con el mundo del trabajo, con la tecnología, con la economía digital, inteligencia artificial. Como vienen derechos humanos de quinta generación, derechos digitales. Exacto. Hasta la seguridad social, con el envejecimiento de la población. O sea, esas discusiones prospectivas que yo creo que la Asamblea, o no existe un espacio público donde se estén dando. Entonces mi idea es plantearlo en esa comisión. No hay resistencias, simplemente ha sido un tema de los tiempos para poder iniciar ese trabajo. Pero en el eje de tecnología o de innovación, pues propiamente me quiero involucrar en el tema, bueno, la ley de cine y producción audiovisual, de las que ya están, de las que ya existen, y algunas para promover más facilidades para el emprendimiento tecnológico. ¿Con cuáles acciones o cuáles logros se va a sentir satisfecho? ¿Cuáles logros espera que marquen su paso por esta Asamblea Legislativa? Tenemos que avanzar en algo en la agenda de igualdad de derechos para las personas LGBTI. En la ley marco o en la ley de matrimonio, dejarla lo más avanzada posible. Esa ley tenemos que... No es aceptable que pasemos 4 años más pateando la bola en esta legislación. Sin ser legislativo, creo que un aporte trascendental que vamos a hacer, y que ya lo estoy conversando con el comisionado, es la posibilidad de que existan datos de personas LGBTI en el país, que el próximo censo 2021 tiene necesariamente que incorporar esa variable, porque un país que no conoce a su población, y particularmente a su población, una de las poblaciones vulneradas, cuántos son, cuál es su acceso a la salud, a la educación, a la justicia, no puede generar política pública para atender esas necesidades de las personas. Quiero que la candidatura gay se vuelva algo normal, y que todos los partidos políticos en el próximo periodo tengan que discutir sobre este tema, ¿verdad? De la necesidad de tener esta representación. Yo creo que es un logro, un intangible que se va a volver muy relevante en el futuro. Y hay unos proyectos no necesariamente legislativos que ya después vamos a anunciarles, muy bonitos. Espero que se estén concretados antes de salir. Me avisa. Sí, ¿Va a participar el domingo en la marcha sí, claro. de la diversidad? Sí, voy a ir con varios diputados y diputadas que vamos a participar. ¿De Acción Ciudadana o de otras fracciones también? De Acción Ciudadana y un par de otras. Muy bien. Sí. Y también va a ir varias gente de gobierno, ministros y demás. Entonces, creo que va a haber un bloque institucional muy relevante y significativo. Qué bien. Signos de los tiempos. Exacto. Sí. Muchas gracias por su tiempo, Enrique. Muchas gracias a vos, Cristian. Gusto. Gracias. Muchas gracias a Enrique Sánchez por su tiempo para esta conversación, y muchas gracias a su asesor Simón Avilés por toda su ayuda para este episodio. También muchas gracias a ustedes que lo escucharon completo. Para eso es. La invitada para el episodio 7 ya está confirmada. Hasta entonces.